Bueno, continuando con los ejercicios de circuitos eléctricos 1, nos piden encontrar el valor de VO en el siguiente circuito. Primero identificamos dónde está VO. VO va a ser el voltaje en la resistencia de 4 ohms. Entonces nos están preguntando el voltaje en esta resistencia. Lo primero que tendríamos que pensar es, bueno, ¿cómo podemos encontrar voltajes, no? Voltajes sabemos que podemos encontrarlos a partir de la ley de corrientes de Kirchhoff o también conocidos como método de nodos, ¿no? Entonces, si ya nos planteamos ocupar el método de nodos, tendríamos que pensar en una forma de identificar los nodos eléctricos. Podríamos empezar por decir que este es un nodo eléctrico, que este es otro nodo eléctrico, por ejemplo, que este es un nodo eléctrico y que a lo mejor este es un nodo eléctrico, ¿no? Vamos a pensar si son nodos eléctricos o no. El primero, ¿este es un nodo eléctrico? Sí. ¿Por qué? Porque tiene conectado en ese nodo tres o más elementos. Recordemos que un nodo eléctrico es aquella conexión donde están tres o más elementos. Entonces podemos ver que aquí tengo conectado la resistencia de 1 ohm, la resistencia de 2 ohms y la fuente de corriente de 5 amperes en este nodo. Entonces vamos a nombrar a este nodo de una vez V1. Vamos a ver el siguiente nodo que yo propuse. ¿Este es un nodo eléctrico? Sí, es un nodo eléctrico. ¿Por qué? Porque tengo conectado la fuente de 5 amperes, tengo conectado la resistencia de 2 ohms, tengo conectado la resistencia de 4 ohms y tengo conectado la resistencia de 8 ohms. Entonces tengo 4 elementos conectados a este nodo. Por lo tanto, este sí es un nodo y le voy a llamar V2. Vamos a ver, ¿este es un nodo eléctrico? No, no es un nodo eléctrico. ¿Por qué? Porque solo tengo conectados una resistencia de 8 ohms y una fuente de voltaje. No tengo más, son dos elementos. Por lo tanto, esto no lo vamos a ver como un nodo eléctrico. Muy bien, ¿qué otro nodo propusimos? Este es un nodo eléctrico. Vemos que tengo conectado a ese nodo. Tengo una resistencia y una fuente de voltaje. Otra vez son nada más dos elementos. Por lo tanto, este no lo vamos a tratar como un nodo eléctrico. Muy bien, entonces ya encontramos los nodos en el circuito. Seguido de esto podemos empezar por dibujar la dirección de las corrientes en este nodo, en los nodos. Por ejemplo, tenemos que de V1, como yo aquí tengo una fuente de 5 amperes que vemos que va hacia la derecha, es decir, está saliendo del nodo por la dirección que tiene la flechita, ¿no? Entonces yo puedo decir que de V1 está saliendo una corriente de 5 amperes. Muy bien. De aquí yo voy a proponer por convención de signos que la corriente va a entrar por el signo negativo y va a salir por el signo positivo. Entonces la corriente va a venir en este sentido, hacia arriba. Quiere decir que va a entrar al nodo, ¿no? Entonces esto lo voy a llamar, por ejemplo, I sub 0. Muy bien. Como aquí ya uno entró y otro salió, puedo decir que esta corriente que entró se distribuye tanto hacia arriba como hacia la derecha. Entonces voy a decir que esta va a ser otra corriente que va a ser I sub 1. Recordemos que estos I sub 0 e I sub 1 ustedes le pueden poner como ustedes quieran, solo tenerlo en cuenta para cuando armemos nuestras ecuaciones. Por ejemplo, podrían ponerle aquí I sub X, I sub N, I sub B, I sub A. O sea, yo le puedo poner los nombres que yo quiera a estas corrientes. Muy bien, ahora esto es todo lo que pasa en el nodo 1. Hay que ver qué pasa en el nodo 2. Como puedo ver aquí, I1 va a entrar al nodo 2. También este de 5 amperes está, al igual que está saliendo del nodo 1, está entrando al nodo 2, ¿no? Entonces esta misma está entrando. ¿De cuánto? 5 amperes. Muy bien, entonces aquí claramente veo que esta resistencia ya me marca una polaridad, el ejercicio. Me está diciendo que es más, menos. Y yo sé que una resistencia se polariza dependiendo a su corriente. Sabemos que la corriente siempre entra por la terminal positiva y sale por la terminal negativa. Por lo tanto, yo ya sé que esta corriente viene hacia abajo. Entra por la positiva y sale por la negativa. Esta corriente yo la puedo llamar, por ejemplo, I2, ¿no? No la hemos usado. Y también, como aquí yo tengo dos que entran, pues puedo poner esta que sale, ¿no? También, ¿por qué escribo que sale? Porque tengo esta fuente de voltaje y yo ya sé que las corrientes entran por el signo negativo y salen por el signo positivo. Lo mismo que hicimos aquí con la de 40 volts. Entra por el negativo y sale por el positivo. Entonces, bueno, esta corriente yo la puedo llamar, por ejemplo, I3. Y son todas las corrientes que están en mi circuito. Entonces, yo puedo empezar aplicando
ley de corrientes de Kirchhoff en V1. Vamos a ver qué pasa en V1. Yo sé que la sumatoria de corrientes en el nodo es igual a 0. Otra forma de verlo es todas las corrientes que entran al nodo son igual a las corrientes que salen del nodo. Por lo tanto, yo veo aquí que la única corriente que entra sería IO. ¿Estamos de acuerdo? IO. ¿Y cuáles salen? Ah, pues sale una de 5 amperes, que es la que está aquí. 5 amperes y sale otra que es I1, entonces va a ser 5 amperes más I1. Aquí también nosotros tenemos que nombrar, bueno, o poner las polaridades de mi resistencia. Sabemos que, por ejemplo, aquí en la resistencia de 1 ohm, yo ya sé que la resistencia se polariza dependiendo de dónde entra mi corriente. Como está entrando por abajo y sale por arriba, entonces la terminal de abajo va a ser positiva y la terminal de arriba va a ser negativa, siempre. ¿Ok? Por ejemplo, de la de 2 ohms, pues bueno, viene de izquierda a derecha, entonces entra por la terminal izquierda y sale por la terminal derecha. Lo mismo pasa con la de I2, entra por la terminal de arriba y sale por la terminal de abajo. Esa ya el ejercicio me lo marcaba como tal. En la de 8 ohms vamos a tener que entra por la terminal izquierda, entonces voy a tener más, y sale por la terminal derecha, ¿no? Voy a tener menos. De esta manera ya tenemos todas las polaridades de las resistencias. Ahora tenemos que trabajar con ley de Ohm. Recordemos que la ley de Ohm me dice que el voltaje va a ser igual a la resistencia por la corriente. Como yo estoy trabajando en ley de corrientes de Kirchhoff y tengo todo en corrientes, bueno, pues despejo corriente y digo que esto es igual a V entre R. Es decir, la corriente que pasa en una resistencia va a ser igual al voltaje de la resistencia entre la resistencia. Muy bien, entonces tenemos IO, ¿no? Nuestra primera ecuación me dice que IO es igual a 5 amperes más I1. ¿IO quién es? Ah, pues yo sé que va a ser igual a V entre R, pero ¿qué V? Ah, bueno, pues yo sé que va a ser el voltaje que tenga mi resistencia en la terminal positiva menos el voltaje que tenga la resistencia en la terminal negativa. ¿Cómo le di estos valores de polaridad? Bueno, mediante la corriente, ¿no? La corriente IO. Sabemos que la corriente siempre entra por la terminal positiva y siempre sale por la terminal negativa. Bueno, teniendo esto en cuenta, entonces yo sé que qué voltaje tengo en mi terminal positiva. Tengo 40 volts. Tengo justo aquí una fuente de voltaje que dice que es de 40 volts. Entonces yo sé que tengo 40, IO va a ser igual a 40 volts menos el voltaje que tenga yo en mi terminal negativa. ¿Cuál es mi terminal negativa? Esta. ¿Qué voltaje tengo? V1. Entonces tengo 40 volts menos V1 entre la resistencia, entre 1 ohm. Muy bien. Esto va a ser igual a 5 amperes más I1. ¿Quién es I1? Ah, pues el voltaje que tenga mi resistencia de 2 ohms, porque aquí dibujé I1, va a ser el voltaje positivo menos el voltaje negativo. El voltaje positivo es V1 menos el voltaje negativo, que sería V2, entre el valor de la resistencia, ¿no? Entre 2 ohms. Yo puedo multiplicar todo esto por 2 ohms para simplificar el denominador. Entonces, cuando yo haga 2 entre 1, pues me queda 2, ¿no? Ohms entre ohms se cancela. Entonces me queda 2 por 40, me quedaría 80 volts menos 2V1. Esto es igual a 2 ohms por 5 amperes, me quedaría 10 volts. Recordemos que ampere por ohm me queda volt. Más, en este caso, el 2 se cancela con el 2, el ohm se cancela con el ohm y nada, me quedaría V1 menos V2. Ahora lo que puedo hacer es despejar este 80 volts, dejarlo solo y esto pasarlo a la derecha para simplificar un poco mi ecuación. Tendré yo 80 volts, va a ser igual a 10 volts. Bueno, que de hecho esto yo lo puedo ya pasar también del lado izquierdo. Va a ser, está positivo, pasa a negativo, menos 10 volts, va a ser igual a... Aquí este 2V1 lo paso a la derecha positivo, me queda 2V1 más V1 menos V2. En este caso me quedaría 70 volts, va a ser igual a 2V1 más V1 sería 3V1 menos V2. Y ya tendría yo mi primer ecuación. ¿Cuántas ecuaciones voy a tener? Pues ¿cuántos nodos tengo? Tengo 2 nodos, entonces voy a tener 2 ecuaciones, me va a quedar un sistema de 2 por 2. Bueno, ya que tenemos nuestra ecuación 1, yo puedo aplicar ley de corrientes de Kirchhoff en V2, ¿no? Ley de corrientes de Kirchhoff en V2.
y aplicamos lo mismo, ¿no? Las corrientes que entran al nodo van a ser igual a las corrientes que salen del nodo. Como podemos observar, las corrientes que entran son I1 y 5 amperes. Entonces voy a tener I1 más 5 amperes va a ser igual a, tendríamos I2 más I3. ¿Estamos de acuerdo? I1 va a ser simplemente el voltaje positivo menos el voltaje negativo entre la resistencia. Entonces el voltaje positivo va a ser V1, el voltaje negativo va a ser V2 entre la resistencia 2 ohms más 5 amperes. Esto es igual a I2, que va a ser simplemente, vemos que I2 es la corriente que pasa por la resistencia de 4 ohms. Entonces va a ser simplemente V2 menos 0, porque la terminal negativa está conectada a tierra, entre 4 ohms. Esto hay que sumarle I3. I3 simplemente va a ser V2, porque es la terminal positiva. Entonces va a ser V2 menos, pero aquí observamos que entra a una fuente de voltaje por el menos, ¿no? O sea, no está entrando por el más. Entonces aquí sería menos 20. ¿Sí? Menos 20 volts. ¿Por qué? Porque la terminal negativa está conectada a la negativa de esta fuente de voltaje. Por eso es menos 20. Esto dividido entre 8 ohms. Y bueno, nosotros podemos aquí multiplicar todo por 8 para que se me cancelen los denominadores. Voy a hacer un poquito el pizarrón hacia abajo. Y bueno, lo que vamos a hacer es V1 menos V2 entre 2 por 8, pues simplemente me va a quedar 8 entre 2 es 4, me va a quedar 4V1 menos 4V2 más 5 por 8, me va a quedar 40. Como aquí estoy multiplicando ohms por ampere, pues me va a quedar volts, va a ser igual a 8 ohms entre 4 ohms, los ohms se cancelan, 8 entre 4 me queda 2, 2V2 menos 8 por 0, ¿no? Entonces me quedaría 0, más 8 entre 8 me quedaría 1, entonces simplemente aquí es V2 más 20. Muy bien, vamos a pasar los voltajes del lado izquierdo y vamos a dejar este 20 volts del lado derecho. Entonces vamos a tener 4V1 menos 4V2 menos 2V2 menos V2 va a ser igual a 20 volts menos 40 volts. Muy bien, vemos V2, V2 y V2. Estos los puedo simplificar. 4 menos 2 son menos 6, menos 1 es menos 7. Entonces tendría yo 4V1 menos 7V2 va a ser igual a menos 20 volts. Y esta sería mi segunda ecuación. Finalmente encontramos las dos ecuaciones, ¿no?, que modelan a nuestro circuito. Para hacer esto un poco más rápido vamos a hacer uso de la calculadora Casio FX 991 ES Plus. Y bueno, para hacer una ecuación simultánea sabemos que tenemos que ir al botón Mode, aquí 5, que es ecuación. Y como sabemos que es un 2×2, simplemente apachurramos el 1. Bueno, aquí sabemos que A va a ser V1, B va a ser V2 y C van a ser las constantes. Entonces, de mi primera ecuación yo tengo que V1 es 3, V2 es menos 1, debido a que recordemos que son los coeficientes nada más. Y aquí es 70 volts. Damos Enter. 2 va a ser 4V1, entonces 4. V2 va a ser menos 7. Y la constante va a ser menos 20. Damos igual otra vez. Y bueno, nos dice que mi voltaje 1 va a ser 30. Entonces lo vamos a anotar por aquí. Voltaje 1 va a ser igual a 30 volts. Y voltaje 2 va a ser igual a 20 volts. Bueno, teniendo esto en cuenta, yo ya encontré los voltajes en los nodos. Recordemos que el ejercicio me pide encontrar el valor de VO. El valor de VO va a ser el valor que tenga el voltaje en la resistencia, porque aquí me está marcando que este es VO. Que me doy cuenta que VO es igual a V2 en este análisis que hice. Entonces yo puedo decir que, por lo tanto, VO va a ser igual a 20 volts. Y de esta manera concluiríamos el ejercicio.